Es la 1:05 p.m. y me da mucho gusto saludarlos a todos los que nos ven y nos acompañan en Al Aire Noticias. Hoy que es miércoles, el día es 17, el mes es marzo, 18, es 18 y es marzo de 2015 y pues yo les adelanto que pues hasta hoy estoy aquí, mañana andaré ya en Tajín. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. Hoy 18 de marzo. Antes, aquí no sé dándote lata. Usted se acuerde que, buenas tardes, amigas, amigos, el 18 de marzo era casi fiesta nacional, el día de la expropiación petrolera. Hoy yo no sé si se atrevan a celebrar algo, ya como que no hay mucho que celebrar al respecto, pero bueno, platicaremos un poquito también de otros tiempos mejores, creo yo, para la patria, cuando el general Cárdenas nacionalizó el petróleo, 18 de marzo de 1938. Pero bueno, ahí vamos al aire. Ya mañana Manolo estará transmitiendo desde Tajín, ¿no? Va a estar. Pues allá vamos a andar, doctor. Yo ahí haré alguna colaboración probablemente, sí, porque es tierra de voladores y yo no soy. En una de esas ahí nos alcanzas, ¿no? Pues depende de volando en qué. Pues es muy fácil. Es un lugar, además de bonito en muchos sentidos. Pues ya sabes, la calidez de la gente de la zona. La verdad es muy bonita esa zona. Está muy bien cuidado el espectáculo también, todo el show de la Cumbre Tajín, que no sé cuántos años hace, pero ya varios, o sea, se han ido superando. Años. Imagínate, 16 años de Cumbre Tajín. Y vale la pena para los poblanos, estamos muy cerca, la verdad, con las carreteras nuevas, no sé cuánto tiempo te harás. Pues mira, calculo que unas 3 horas y media, 4 cuando mucho. Cuando mucho, ¿no? Sí. Y por carreteras seguras, buenas, en fin, ¿no? Sí, hay varias opciones que puede uno elegir para poder llegar a la zona arqueológica de Tajín. El festival como tal se realiza en un parque que se llama, ¿cómo se llama, bro? Taquilsucut, así se llama el parque. Desde ahí se hace todo. ¿Por qué le pusieron en inglés? Pues era para competirle al 6 banderas. Bueno. ¿No? Pero bueno, la verdad es que el lugar es muy bonito, está muy bien pensado, los espectáculos son de primera línea y no es únicamente música. Tienes la posibilidad de conocer más de la cultura del lugar, hay mucho que hacer por allá, pues. Sí, como no, hay mucho que hacer, hay mucho que ver, hay mucho que comer, entre otras cosas. Sí, como no. El zacahuil, por ejemplo, que les recomiendo mucho, esa manera de tamal, pero grandote, muy delicioso. Sí, es de lo más socorrido, digamos, ¿no? Exacto, entre otras muchas cosas, ¿no? Y además hay muchas otras cosas más. Se va más, por ahí, sí. Compra su canela, no canela, No, es vainilla. Vainilla, perdón, vainilla, sí, también puede comprar canela, venden, puede comprar cerezas y pero llevárselas a una vieja. La vainilla y la pimienta también. También, sí. Que se produce mucho. Vale la pena, váyase por allá. Dani dice que él mañana para desayunar quiere un champurrado y un zacahuil. Pues sí, ¿verdad? Sí podría. Pues, ¿cómo no? Pues, ¿por qué no? Ojalá y no lo empanzone, pero sí se podría, ¿cómo no? Ay, cualquier cosa, pues para que estén ahí pendientes, ¿no? De cualquier eventualidad. Bueno, en Twitter, twitter.com/estamos al aire, en Facebook, facebook.com/estamos al aire. ¿Qué va a haber hoy en este espacio de noticias al aire? Hoy en Al Aire Noticias les comentaremos que preparan a policías para nuevo sistema acusatorio. Ahorita vamos a platicar del tema, saber qué es, de qué se trata y cuál es el planteamiento. Se supone que es para que se tarden menos los juicios, sean más ágiles. Es una buena idea esto de los juicios orales y demás. Y desde luego, pues la autoridad es la primera que tiene que estar enterada, ¿no? Sí. En el Congreso hay un acuerdo de límites, Puebla-Amozoc, que también estaremos hablando del tema en unos minutos más. Siempre el asunto limítrofe con Puebla y distintos lugares, pues ha sido pues algo que ha llamado la atención. En algunos casos desde hace muchos años no se define esto, ¿no? Efectivamente, ahí
no es lo que más suena, porque ya sabes que el conflicto que suena mucho es San Andrés Puebla, Sí. pero no es el único, ¿eh? Y tampoco, o sea, hay otros, hay problemas en Cuautlancingo, hay problemas en Coronango, hay problemas entre las Cholulas, en fin, pero ahí va la cosa. Muy bien, también estaremos platicando de la caída en el precio del petróleo, que pues no es algo temporal, la verdad es que es algo que se calcula, sea pues digamos un buen rato que se encuentre de esta manera. Y bueno, pues eran los anuncios, muchos pensaban, ¿no? La caída del precio del petróleo, pero ya se va a recuperar, ¿no? La tendencia es que sea un buen rato, ¿no? Y que más o menos el 2015, por una serie de circunstancias, dice el secretario de Hacienda, está cubierto. Problema grave va a ser para el presupuesto el 2016. Hay que hablarlo hoy precisamente y acordarnos de lo que era el petróleo mexicano y las posibilidades que tenía el petróleo mexicano antes de la nueva ley, la reforma energética. Del ámbito internacional, atentado terrorista en Túnez y mexicanos que fueron liberados en aquella zona. También platicaremos del tema de lo que sucede en el mundo. Sí, ese atentado hasta hace un ratito, y no sé si ya se haya actualizado, ya llevaban 22 muertos contados. Fue de alguna manera un atentado fallido y se vieron involucrados una serie de turistas, los mexicanos en particular, que parece que son 4 parejas. Las que iban ahí, estaban en un crucero de esos que viajan en la noche y se bajan en el día, y andaban por ahí visitando un museo cuando el suceso, lamentabilísimo desde luego. Sí, bueno, pues también estaremos haciendo enlace nuevamente para hablar de las elecciones en Israel, cerradísimas, aparentemente gana otra vez Netanyahu. Platicaremos con Vila Calderón nuevamente, que se encuentra allá en Jerusalén. Platicaremos con ella en un rato más. Tendremos también el segmento de deportes, donde hablaremos del resultado de América ayer en la Conca Champions, que me atienden a las Águilas gacho, ¿verdad? 3-0. 3-0, qué feo. Y la expulsión al morenazo del América. ¿Fue morenazo? ¿A quién expulsaron? A Michael Arroyo, ¿no? A Michael Alpese no es morenazo. Es morenazo, ¿cómo no? Él tira una patada con para pegarle primero al jugador de Costa Rica. Cuando cae, llega otro del América que según le va a dar al balón y le pega en el rostro al se equivocó, costarricense. Pues era cabezón. Y luego pues que se desvaneció en el vestidor y fue todo un tema. Bueno, yo pregunto, creo que es la pregunta de hoy a los que les interesan los deportes mucho. ¿De veras es México el mero de la CONCACAF? Porque herediano es de Costa Rica, ¿no? Sí. O sea, como que ya están agarrando la costumbre de Costa Rica y los mexicanos tendremos que acostumbrarnos. Sí, los costarricenses son un buen equipo. Bueno, voltemos a ver la última Copa del Mundo, ¿no? A eso me refiero. O sea, pero decían, no, bueno, es que la selección, la circunstancia, acababa de llegar el Piojo, pero el fútbol mexicano de clubes, pues también está haciendo el papelón que antes no hacían. Te voy a decir, a nivel selección mexicana en eliminatoria, ya lo platicaremos con Isra Valero, que es el experto en deportes. El fútbol mexicano para Copa del Mundo, yo creo que la última vez que se clasificó en primer lugar de la zona del área de CONCACAF, pues se tiene que remitir al 94. Debe ser una de las últimas ocasiones en que apareció en primer lugar. Mandando, sí. Ajá. Porque incluso con la Volpe, que la Volpe dice vamos a clasificar caminando, esta zona es nuestra, sí lo hace caminando, pero al final terminan en segundo lugar. Al fin y al cabo. Pero ya estaban clasificados 3 jornadas antes, no había que sufrir. Pero dijo caminando. Si hubiera hecho corriendo, le hubieras exigido el primer lugar. Caminando, pues es buen lugar el segundo, ¿no? Pues ahí habría que revisar a ver en qué va. Lo que también es cierto es que tú no puedes hablar de el fútbol mexicano. No, pues son generaciones, son jugadores. Hay equipos que se arman muy bien tradicionalmente. Y hay otros que son, digamos, por temporadas, ¿no? Pues mira, el América es campeón ahorita de América, ¿no? O sea, el campeón del fútbol mexicano. Y mira, nomás 3-0 le metieron, ¿no? No es poca cosa. El Mundial de la CONCACAF, pues no brilló precisamente México. Y no es de ahora. Lo que quiero decir es, hay generaciones, probablemente estemos viendo la mejor generación de futbolistas mexicanos, Manuel. Nunca hubo tantos en Europa. Nunca hubo tantas estrellas. Lo que creo es que el fútbol mexicano, la organización futbolística mexicana es la que está en crisis. Eso tienes razón. Ahora, la selección... Y se refleja en los resultados. Que ha dado mayores satisfacciones y que emocionó y que ilusionó a mucha gente,
en México fue la que participa en Francia 98, dirigida por Manolo Lapuente, donde solo tenían a Luis García jugando en Europa. En Europa, sí, claro, o sea, que jueguen en Europa o no no quiere te hace decir mejor equipo. No, pero tú hablabas de la generación, hay generaciones de futbolistas. Yo creo que esta generación de futbolistas es superior a cualquier otra, aunque haya habido equipos mejores. De acuerdo. Yo a la que me refiero, que hay generaciones que son muy buenas, es a la de Costa Rica. Esa generación sí destaca por encima de otras que han sido buenas, pero esta, la que está ahorita, me parece que es históricamente y otra vez, yo lo que digo es que el fútbol costarricense en este momento está en su mejor momento. La organización futbolística de Costa Rica. Es posible porque lo ves en clubes y lo ves en selecciones. Y desarrollan su selección. Doctor, hagamos un programa de deportes, hombre. Yo estaba pensando, bueno, ¿y para qué queremos Israel? Bueno, pues iniciamos esta emisión de Al Aire Noticias. Gracias por informarse con nosotros, por conocer contextos, por pues también relajarse y pasarla bien desde este momento hasta las 2:30 de la tarde que termina este segmento de Al Aire Noticias en estamosalaire.com. Iniciamos, como siempre, con la editorial de José Luis Pandal. Editorial Al Aire Noticias. La expropiación petrolera. En 1938, un 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas decidió expropiar las empresas extranjeras que explotaban el petróleo mexicano. Desde entonces, la fecha, 18 de marzo, quedó establecida en el calendario cívico como de gran celebración. Me tocó asistir a varias ceremonias en diferentes lugares a través de los años y los recuerdo más o menos solemnes, siempre estaba el presidente, pero con asistentes orgullosos de trabajar de un modo o de otro en esta industria que sentíamos muy nuestra. Girando alrededor de la industria petrolera mexicana, de Pemex, la economía mexicana creció sólidamente hasta la década de los 70. La ingeniería mexicana se desarrolló con la importante aportación del Instituto Mexicano del Petróleo, que en combinación con magníficos centros educativos, señaladamente el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, diseñó sistemas, herramientas e instrumentos que fueron innovadores y que se exportaron al mundo, además de aprovecharse en México. Siempre hubo corrupción en Pemex y se hicieron grandes fortunas, además de las escandalosas de los líderes del sindicato. Es cierto, pero también hubo gran contribución al desarrollo económico y beneficio social. La reforma energética reciente acabará entregando los beneficios del petróleo a compañías privadas que no tienen, por su naturaleza misma, vocación social. Es cierto que era necesario modernizar Pemex, pero no necesitaba socios. Además, los cambios en la ley han privado a México de aportes que harán falta para el desarrollo, pero no tocaron a los líderes sindicales corruptos que siguen medrando sin control. Hoy, 18 de marzo de 2015, no hay nada que celebrar. Pronto comprobaremos que hay mucho que lamentar en lo que al petróleo se refiere. Puebla. Al Aire Noticias. Doctor, estoy muy intrigado por esta información que nos vas a compartir en este momento, que pues tiene que ver con la seguridad o en todo caso la posibilidad de combatir la inseguridad. En cualquiera de los casos, todo tiene que ver con pues esto que preparan a policías para nuevo sistema acusatorio. Fíjate que hay un nuevo sistema, o sea, se está tratando de darle agilidad a los procesos judiciales, lo cual es magnífico, porque ya ves que hay procesos judiciales que se tardan años, por ahí te detienen y de aquí a que te juzgan, te consignan, luego te juzgan y de aquí a que te juzgan y a lo mejor te declaran inocente, ya pasó quién sabe cuánto tiempo y estás metido en la cárcel. Entonces, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, capacita al primer grupo de 50 elementos policiales de la capital con el objetivo de que adquieran los conocimientos normativos y metodológicos que marca el nuevo sistema penal acusatorio.
Por ello, el titular de la Procuraduría subrayó que es fundamental que esta misma y los uniformados municipales estén en sintonía en cuanto a capacitación ante el cambio de raíz que los nuevos tiempos exigen. La función de la policía o del policía no va a terminar en preservar el lugar de los hechos, sino que hasta que presente estos elementos en la carpeta de investigación, que al efecto se inicia, y después tendrá que dar cuenta frente al juzgado, y al ser interrogado deberá de defender lo que hizo. Asimismo, al concluir el juicio con base en esas evidencias, el sujeto que en su momento fue vinculado a proceso será condenado si las cosas se hicieron correctamente. Esto dice el procurador. El secretario de Seguridad Pública, Alejandro Santiso, señaló que este 2015 representa un compromiso muy grande para todas las instituciones involucradas, pues estas deberán ya estar debidamente capacitadas, coordinadas y tener claros los conocimientos para enfrentar el nuevo modelo de justicia. En ese sentido, Santiso resaltó que es de suma importancia que los policías preventivos cuenten con los conocimientos necesarios para aplicar adecuadamente los protocolos para preservación del lugar de los hechos, cadena de custodia, embalaje y entrevista, pues con ello podrán enfrentar el juicio oral con todas sus características apegados a los principios constitucionales y de derechos humanos. ¿Todo esto qué quiere decir? Que el policía ya no se va a limitar a detener al supuesto delincuente o infractor, sino que va a participar en todo el proceso persecutorio en principio. O sea, yo te detengo, aquí me quedo, espero que llegue la autoridad, te acompaño a consignarte y después en el momento del juicio también me presento en este juicio oral a decir, bueno, yo pasaba por ahí o estaba o me llamaron y encontré este sujeto en esta circunstancia, metiéndose por una ventana, decirte algo en un robo, y el sujeto va a decir, oye, no, pero no era yo, en fin, y eso le va a dar sobre todo velocidad al proceso judicial, y el policía no va a hacer lo que se le dé la gana. Hay un protocolo que es precisamente lo que estamos hablando, es lo que le van a enseñar, cómo hacer las cosas. Que es bueno, ¿no? Al final que les enseñen a ejecutar todo lo que en teoría pues se tiene que hacer de la manera que se tiene que hacer. Digo, durante mucho tiempo se ha hablado de esta historia que pues con alguien que llegue y diga fuiste tú, pues ya es motivo suficiente para que te puedan pues, torcer un ratito, ¿no? Uh-huh. Que es el caso de lo de presunto culpable y todo aquello, ¿no? Sí, que no había nadie que testificara, que no había manera de que alguien asegurara que era él, la persona que estaba ahí y tal. ¿Esto ayuda para que eso no suceda? Pues sí, en dos sentidos. El principio, hay un protocolo, ya no es nada más te detengo y te consigno y digo por qué te consigné y me sigo chambeando y me vuelvo a la calle y tú, acusado, no me vuelves a ver. Uh-huh. Ayuda porque hay un protocolo, no tienes que irte a la calle otra vez, sino seguir todo tu protocolo, hablar a la autoridad, levantar pruebas, tú te haces cargo como policía de las pruebas y después llegas a un juicio donde te confrontan con el detenido justamente, ¿no? Uh-huh. Al que le vas a decir, te detuve entrando por la ventana de la calle ubicada, de la casa ubicada en tal calle, uh-huh, y tal, y el otro va a decir, no es cierto porque mira yo ese día y tal. En principio el acusado va a saber quién lo está acusando y de qué, porque de repente ni se entera, Manuel. Estoy detenido, hay una orden ahí, un reporte policíaco de un policía que no sé quién es, que dice que hice tal cosa. Lo vas a tener enfrente en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Eso siempre ayuda. Y hay hay protocolos pues para desahogar este tipo uh-huh de juicios. Yo creo que sí son buenos, sobre todo en el sentido de que van a darle velocidad al proceso judicial, que es una de las graves carencias de nuestros procedimientos. El tiempo, o sea, tú puedes salir libre 2 años después, sin culpa, y tus 2 años, y tu familia, y tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en principio, aparte de que se busca que la justicia sea, como dice la Constitución, expedita, también te da mejor oportunidad de defensa, me parece a mí, que no va a ser fácil, ¿eh? También es cierto, se ha dedicado ya mucha lana y no acaban de darle viabilidad a estos nuevos procedimientos. Oye, bueno, pues esto donde estuvo participando también el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Santiso, que entre otras cosas, no sé si ustedes lo sepan, pero Alejandro Santiso es muy buen bailarín. Sé que es lo menos trascendente para el puesto que ocupa, pero quise compartirlo con ustedes. Porque sí, he sido testigo de cómo hacen fila las damas para bailar con Santiso. Y sí, bueno. le echa que...
finalmente alguien que tenga Oye, facilidad y cercanía con el arte de algo sirve, ¿no? El alcalde canta, también es bueno. O sea, ¿qué quiere decir el síndico eso? también bailaba. Pues, entonces no solo es... Nacho Basaguren nomás nos veía. Bueno, Nacho Basaguren jugó fútbol. O sea, a lo que voy es que es bueno tener autoridades que aparte sean humanas, disfruten de la vida, pues, de un modo o de otro, cantando, bailando, jugando fútbol, ¿no? Nacho Basaguren cuando jugaba creo que el balón era cuadrado, porque sí, ya el fraile le decían a Basaguren, que estudió con los jesuitas, ¿no? En el Mundial del 70 jugó Basaguren, no hace tanto, 45 años que era estrella. Pero bueno, es bueno que tengan cualidades humanas, pues. Pues sí. Y goces humanas. Quiero decir que la persona que goza la vida de un modo o de otro, generalmente es mejor ser humano. Muy bien. ¿Qué? Vamos a los deportes, ¿no? No quiere decir que sean buenos gobernantes, No, tampoco eso no. Eso sí ya no sé. Buenos seres humanos. Pues si ya está listo, ¿Tú crees que ya está listo Israel Valero? Pues no sé si ya se acabó la semita. Cruzó la calle con bien y su teléfono está en condiciones de comunicarse. Si esas 3 condiciones se dan, ya podemos irnos con Israel Si Valero. se le alinean los astros de manera correspondiente, podemos ir con la sección de deportes con Israel Valero. Para que nos cuente en breve. Ayer hubo mucha actividad, tanto en la Champions como en la Conca Champions, como en la Copa. Oye, el mi Atleti casi. ¿Qué cosa? ¿Sufriste? Muchísimo, la verdad, man. Un ratito. Y si lo hubiera visto, hubiera sufrido más. Bueno, Israel Valero está... No, sufrí cuando me enteré. Ajá. Listo para la sección de deportes. Deportes. Al aire noticias. ¿Qué pasó, Israel Valero? ¿Cómo te va? Hola Manolo, hola Luis, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Qué pasó, mi querido Israel? Pues aquí hablando con Manolo, yo trato de ilustrarle un poco en lo que a fútbol se refiere, a ver si me ayudas en eso, mano. No, yo creo que no sería de mucha ayuda. No sabes. Oye, tengo a Israel Valero en la línea telefónica y está Chava Bonilla aquí en el estudio, que también sabe mucho de los temas. A ver, ¿alguno de los dos se acuerda la última vez que México pasó al Mundial, clasificó a la Copa del Mundo como primer lugar de CONCACAF? Porque ya tiene varios mundiales que no. En CONCACAF, sí. De hecho, haber sido desde... ¿Qué será, el 94? Alemania 74, ¿no? 94, ¿no, Isra? Porque se jugaba en los Estados Unidos y va la selección mexicana. No sé si sea esa la última vez que fue en primer lugar. Dices que el 74 puede ser también. Pero de ahí para adelante ya muy difícil, ¿eh? ¿Cómo el 74? No, el 74 no fue... En 78 será, ¿no? Sí. Corea-Japón puede ser. No, yo creo que no, porque Corea-Japón es cuando llega el Vasco. Tuvo problemas con Javier el Vasco Aguirre. Bueno, casi pues, lo rescata de último, ¿no? Sí. En el hexagonal final, que México pasara como primer lugar de grupo a la Copa del Mundo. En la eliminatoria de CONCACAF, sí. ¿Cuándo fue la última vez que México pasó en primer lugar? Ha calificado muchos, sí. Pero ¿cuándo fue la última vez que calificó en primer lugar? Yo creo que sí en el 94, ¿no, Israel? No lo recuerdo, estaba yo muy joven en ese entonces, y entonces mi memoria no da para tanto. Oye, Israel, pero... Aquí somos profesionales, no se trata de tu memoria, tu archivo, Israel, por favor. Bueno, pero es que no me pongas a discutir mi memoria. Oye, no, pero es que todo esto, Israel, tiene que ver con lo que decía José Luis hace un momento. Hace muchos años se decía que México era el gigante de CONCACAF. ¿Hace cuántos que no vamos a una Copa del Mundo como el primer lugar del hexagonal final? Cuando menos los últimos 4 no hemos ido como primer lugar del hexagonal final. Y hace problemas. Sí, antes solo pasaba ¿Hace uno de cuánto CONCACAF, que un equipo costarricense le mete 3 a uno mexicano? Ese es coser y cantar. Los ticos tienen tomada la medida, las águilas. Sí. Oye, ayer 3-0, ¿verdad? 3-0 ayer contra el Herediano, allá en Costa Rica. Sí. Con esto, pues, el América está contra la pared. Es una misión complicada en el partido de regreso, que será en el Estadio Azteca. Pero, pues sí, está sentenciado prácticamente el equipo americanista a ganar el próximo partido, en un partido que en teoría no presentaba muchos problemas, pero ¿qué tal con este 3-0? Oye, ¿puedes hablar con la gente de América y que no declaren hay que ganar sí o sí? Okay. Con decir hay que ganar es suficiente, sabe uno que sí hay que ganar. Sí, hay que ganar. Sí. Pero el sí o sí es una cosa enfática, ¿no? A ver si así sí. No, me parece una verdadera payasada, que es sí o sí. Sí. O sí al cubo, claro, cualquiera de los casos. Pero el cubo no es titular, ¿o de qué estamos hablando? El cubo es de las Chivas, dice. Bueno, ya, por favor, sean serios en la sección de deportes. Serios, Israel, lo que habías preparado, adelante, te escuchamos.
Bueno, te decía del 3-0 del Herediano sobre América, ya en el partido de ida de la semifinal de la Conca Champions, además de que ya tiene el Puebla rival para la semifinal de la Copa MX. Se trata de Monterrey, que ayer le gana 4-1 a Correcaminos en un partido que también estuvo en posibilidad de suspenderse otra vez por la lluvia, pero bueno, no había para más. 4-1 el marcador a favor del equipo regio. La próxima semana será ya la semifinal entre Puebla y Monterrey, aquí en el Estadio Universitario, mientras que hoy por la tarde-noche, a las 7 en el Estadio OmniLife, las Chivas reciben a Jaguares Chiapas, en lo que será ya la primera semifinal del torneo de Copa. Así es que Puebla, que está en la cuestión del descenso, esperando que se recupere Gustavo Matías Alustiza, y que posiblemente no esté en el partido contra Pumas el próximo domingo, pues ya tiene su rival para la semifinal. Muy bien, bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda ahí. Y bueno, para finalizar prácticamente, Israel, en la Champions, el Atlético de Madrid sufrió horrores para avanzar, pero lo logró. Y por el otro lado, pues este enfrentamiento del Mónaco y el Arsenal, que también fue muy atractivo, ¿no? Sí, termina este partido de regreso 2-0 a favor del Arsenal, 3-3 en el global, pero no le alcanza al equipo inglés para avanzar a la siguiente etapa debido al gol de visitante que termina por pesar a favor del equipo del Mónaco, ¿no? Del equipo de tu ciudad, tengo entendido, ¿no? Sí, pues ves que Mónaco y yo somos, el Principado es mi casa. Ok, está bien. Okay. Nosotros que somos boganos. No, digo, cada quien se tiene que sentir orgulloso de su terruño, Isra. Bueno, está bien, yo me siento orgulloso del equipo de Costa de Marfil. Eso. Muy bien, pues bueno, entonces... Sí, y en unos momentos más inician los partidos de regreso entre Barcelona y Manchester City. Ajá. Y también el Borussia Dortmund contra la Juventus con la ventaja de 2-1 y el Barcelona también la ventaja de 2-1, buscando ya los últimos dos pases a la ronda de cuartos de final de la Champions. Está bien, yo voy Manchester, ya sabemos que aquí hay mucho... ¿Esas camisas usas, Manchester? Son las camisas que usas, dice. Claro, hasta que usé a Manchester me sentí a gusto. Decíamos Mauricio y yo que más o menos nos dedicamos a lo mismo. Órale, güey. Muy bien, Isra, pues nos vemos al ratito en Al Aire. Nos vemos. Gracias. Gracias, Isra. Oye, vamos a hacer una pausa. Ahorita que regresemos en un segmento de música, estará Salvador Bonilla con nosotros y platicaremos pues un poco eso que decías, hace cuántos años de la Cumbre Tajín, qué es lo que hay alrededor de esto. Platicaremos y un poco el cartel y lo que habrá también con Chava Bonilla. Vamos a pausa, regresamos, es Al Aire Noticias.
música. Al aire noticias. Está ya el segmento de música, como pudieron ustedes ver, que tenemos nuestra cortinilla, que pues es propia de Salvador Bonilla, pues, es suya. Se lo comentábamos cuando inició este espacio que Chava es uno de los tenemos el orgullo de que sea nuestro amigo, y además pues una persona que sabe mucho de música, sabe mucho de todo lo que hay alrededor del espectáculo, del deporte. Es un hombre bien informado, y nos da mucho gusto tenerte aquí, Chava. No, Manolo, el gusto es estar flanqueado por ustedes. Bienvenido. Qué cosa, bienvenido. ¿verdad? Qué cosa, ¿no? Se siente medio... Es padre, nosotros aquí estamos... Se siente una cierta presión media. ¿Tú crees? No te presiones, porque mira, nosotros siempre hablamos de muchas cosas, y lo que es diferente hoy es que tenemos a alguien que sí sabe de lo que habla, ¿no? Eso es... No, para nada, no. Aquí nos venimos a cultivar también con ustedes. No, hombre, hay y muchas un gusto cosas. sobre todo. Hay muchas Igualmente, cosas, Chava, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Hay muchas cosas que hablar de Cumbre Tajín, que inicia este 19. El 19 de marzo inician las actividades. Estuvimos en la rueda de prensa, Chava, también, donde presentaron el cartel, quién iba a estar presentándose en este festival Cumbre Tajín, pero también la organización ha sido muy enfática en que no únicamente es un festival de música. Sí, no, es... Desde que se originó el festival siempre se pensó en tratar de renacer la cultura totonaca en cuanto a la parte de la difusión, y después, conforme fueron pasando los años, en tener el contacto con la cultura totonaca. Y después se vino a diversificar un poco turísticamente con toda la zona arqueológica. Y en una cuarta, quinta etapa empezó a tener el realce de la participación del talento, ¿no? Para muchos amantes de la música, el ir a Cumbre Tajín es ir a escuchar un concierto, pero realmente no es así. No es todo. Porque es un concepto en el cual puedes ir familiarmente, donde tus hijos pueden entrar a los talleres, la pareja con la cual, si llevas a la novia, a la esposa, los hermanos, pueden tener una interacción en cuanto a poder estar en la parte de las artesanías, tener esas dinámicas ahora interactivas en el cual puedes realmente conceptualizar todo lo que viene siendo la cultura de totonaca sobre todo. Oye, Chava, yo el otro día platicábamos precisamente de esto. Creo que era gobernador Miguel Alemán, ¿verdad? Cuando empezó este asunto de la Cumbre Tajín. Fíjate que cosas muy interesantes, porque se presentó en un momento adecuado. Dos cosas. En principio, yo conocí Tajín hace muchos años, la zona arqueológica, y era una zona arqueológica muy abandonada, muy descuidada, no había nada, estaba sucio, por un lado. Y por otro lado, este gobernador tenía mucho contacto en los medios del espectáculo, digamos, ¿no? O sea, fue una buena conjunción. De hecho, participaba dentro de la parte ejecutiva de Televisa. De Televisa en algún momento, o sea, estaba metido en el rollo de la difusión y el espectáculo, entonces aprovechó muy bien sus contactos para rescatar una zona arqueológica por sí misma hermosa y que vale la pena visitar, pero además lo hizo mucho más grande. O sea, fue una buena coyuntura, pues. Sí, se integra también en el inicio de la apertura de los conciertos en México. Sí, claro. Los conciertos en México, que realmente tienen también una parte importante de que, así como se realizó Cumbre Tajín, también empezaron a llegar los grandes artistas al país. Sí, también. Entonces fue un movimiento también del llamado neoliberal musical, que nos permitió que pudiéramos ya tener una entrada distinta, ¿no? Yo me acuerdo que había gente que... Finales de los 80, principios de los 90. De los 90. Me acuerdo que había gente que se quejaba, no, ¿cómo van a hacer conciertos, por ejemplo, en una zona arqueológica? Alguna vez ha habido un concierto enorme de Plácido Domingo en Chichén Itzá, ¿no? Claro. Hubo dos problemas muy serios al inicio. El de Luciano Pavarotti en el 94, me parece que fue así, 94-95 en Chichén Itzá, porque se hizo a escasos metros, ni siquiera kilómetros, a escasos metros de la pirámide. De la pirámide, sí. Entonces, cuando va Pavarotti, que va el presidente de la República, que era Carlos Salinas, prácticamente después se hizo un cóctel y un catering a un costado. Sí. Entonces, el INAH, cuando llega al día siguiente, bueno, hubo gente que hasta grafiteó parte ahí de la zona, y desde ese momento
se tuvo esa experiencia. Sí. Posteriormente lo de Tajín también se hizo a un costado de lo que es la zona arqueológica, y hoy en día ya está a más de 1,5 kilómetros el parque temático que hoy en día. Claro. Y Creo que siempre será discutible, pues yo me acuerdo precisamente este tipo de espectáculos. Creo que el paradigma, el primero, la muestra fue el concierto en Caracalla, en las termas de Caracalla, que fue en el Mundial de Italia, en 1990, los 3 tenores, ¿no? Y digo, también Caracalla, hay que cuidarlo, ¿no? Pero lo organizaron de tal manera que el concierto fue maravilloso y a las termas no les pasó nada. Pues se aprovechó un espacio cultural de una manera muy inteligente, ¿no? A lo que voy es, más vale que aprovechen el espacio cultural a que se destruya solo porque nadie lo conoce, nadie lo visita, ¿no? Ahora, sí hay ciertas cosas que hay que cuidar. Pero se cuida mucho, ¿eh? Y la organización y lo que vivimos el año pasado cuando estuvimos por allá también, entre otras cosas, Chava, es la fuerza que tiene el festival, la importancia que le dan a la cultura en el lugar, la preponderancia que tienen los grupos de la zona, ¿no? Que al final hay un segmento donde participan grupos originarios de Veracruz que tienen que aparecer en el cartel. Uno de género, cuando menos. Ha sido una iniciativa que tuvo ahora esta nueva producción, los encargados de la nueva producción, y creo que también es importante mencionar el trabajo que ha hecho Salomón Basbás. Él ha tratado de darle un lineamiento y que realmente no haya una fisura organizacional y filosófica quizá que sea suma, ¿no? O sea, que todos ganen, pues. Y que a pesar de que vinieron los distintos gobiernos, se mantuviera el mismo estilo. De hecho, el primer día que se va, que son próximos días del equinoccio, cambio de estación, la parte de la primavera y toda esta parte, se ha tratado de tener la parte ceremonial, con la casa de los abuelos, con un recibimiento primero de respeto. Es cierto que sí ha tenido ya sus toques comerciales, pero finalmente si no tiene esa parte sustentable sería muy difícil tener una logística y una operatividad tienes que financiar de este tipo de eventos, sí, sin duda, ¿no? O sea, esto no se puede hacer con cooperación voluntaria, eso es muy caro, además de todo lo que se hace y toda la infraestructura que hay que montar, y en ese sentido está bien. Y lo que decías tú, Manolo, de 4 años para acá, bueno, cambió de tener un talento, iberoamericano, latinoamericano, a traer desde que vino Björk, que prácticamente fue un parteaguas en ese sentido, y luego la llegada de Smashing Pumpkins, de grupos importantes, el año pasado de Tool, que fue un evento magnífico, y sobre todo que tienes la facilidad en comparación a otros conciertos de poder estar en el pasto con tu familia o con tus hijos, estar viendo el show, y no hay esa dinámica de siempre estar parado, de estar sujeto exclusivamente a tener la vista en un escenario. Acá tienes una alternativa en el cual pues haces que desde las 11 de la mañana, que el ticket, si te das cuenta, está el ingreso desde las 11 para que puedas comer. En fin, la dinámica creo que es distinta, ¿no? Y eso es un plus para la gente que va. Sí, como no, yo desde luego creo que vale la pena. Oye, ¿y el line-up? Los bueno, que van a estar, mañana será un día que se ha pensado que tanto la gente de la localía, de la zona, que es donde siempre se ha tratado también de ponerle grupos y talento musical a la propia región, gente que le puede gustar La Arrolladora, Los Ángeles Azules, y eso se logró desde hace algunos años y que ha funcionado muy bien, a pesar de que es un día hábil. Creo que para la gente de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, el hecho que vayan Los Ángeles Azules, La Arrolladora, Banda Limón, aunque van grupos nuevos como viene siendo Tropical Forever, y bueno, ya en sí, como se hacía el festival el viernes, creo que para mí es el que mejor talento tiene, a excepción también de Santana, que es la única parte, pero ver a los Flaming Lips, que es difícil de pronto verlos en México. Sé que es un sector muy específico con un gusto muy determinado, pero creo que para mí que es el mejor día en cuanto al talento. Viene The Ghost, que es de Sean Lennon, que es el hijo de Yoko Ono, que es una banda muy peculiar y que dará a conocer, yo creo que en algunos años, un estilo. Y bueno, ya después el sábado creo que ya hay un poco más de mezcla en cuanto a sonidos más electrónicos, más alternativos. Hoy en día los jóvenes tienden a marcar muy bien la tendencia de que me gusta este género y que es un tipo de ambiente exclusivo para ellos y que se agrupan mucho por las redes sociales. Y el caso de Empire of the Sun ha sonado
como de todos los días de manera estrepitosa, ¿no? Sí, Y sin embargo creo que lo acomodaron bien con la Mala Rodríguez, con los Aterciopelados. Y luego el domingo, que es muy electrónico, que también es por las fechas, otro tipo de audiencia. Sí. Creo que es el más flojo, digamos, de los días, pero bueno. Es el más familiar también, o sea, a lo mejor... Sobre todo electrónico, ¿eh? Ajá. Y que bueno, finalmente el mundo electrónico está muy juvenalizado, Sí, muy claro. juvenil, y a veces tienen que recurrir los papás en acompañarlos, cosa que Tajín te puede dar esa pauta. Y bueno, el lunes... Sí, uno tiene la alternativa de acompañar a los jóvenes o recurrir a la violencia, que no es lo mejor, ¿no? Sí. Para meter orden. Claro. Y el lunes, bueno, lo interesante y lo más llamativo de Cumbre Tajín es que se tiene a Javier Batiz, que ha sido... Que es ¿te acuerdas de incombustible, Javier ¿cómo Batiz? no me voy a acordar de Javier Batis? Claro que sí, eterno Javier Batis. Claro. Y que tanto se ha rumorado de que haya sido el que realmente le dio la tendencia musical a Carlos Santana. Carlos Santana, ¿cómo Tengo no? entendido que tienen más de 20 años de no verse. Ajá. Creo que ahí viene lo interesante. Ojalá y hubiera la posibilidad de que tanto que se ha criticado que Santana no le ha dado su lugar a Javier Batiz, porque Sí. si tú escuchas una canción de Javier Batiz de Santana, Sí, como no. Fíjate que lo que pasa es que a Javier Batis le ha importado poco, o sea, no se ha preocupado por mucho, porque le den mucho reconocimiento, ha sido siempre un hombre no, muy siempre libre. ha sido, sí. Yo vi a Javier Batis en la Arena Puebla, aquí en Puebla, hace, no sé, 40 años o algo así, en unas de las caravanas aquellas musicales que venían. Me acuerdo de Javier Batis y de su novia entonces, que entonces se llamaba Delia de la Cruz, y luego se cambió el nombre y se llama Macaria y es actriz. En ese tiempo era la novia de Batis. Fíjate, me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de la novia, pero de Batis en la Arena Puebla. Fíjate, ¿y qué tal estuvo de audiencia? No, hombre, era una locura. Sí. O sea, y Batis era un hombre joven. O sea, Sí. estoy hablando hace muchos años, ¿no? Ya tenía muchos seguidores. Lo que sí. pasa es que en ese momento Batis era un hombre como fuera de lo común. Bueno, siempre ha sido, ¿no? Como fuera Estaba de lo muy pegado el rock con la tradicional. tendencia izquierdosa, Sí, hipiosa de sí, la gente. que era el momento todavía muy Sí. hippie, muy así. Claro. ¿no? Y la última vez que viene Javier Batiz a Puebla, era triste ver que no llenaron el teatro principal. Sí. Y aún así, con la gente que estuvo, siendo un evento gratis, Batiz se entregó impresionantemente. No, cuando yo te digo sí se llenó la Arena Puebla, además no venía Javier Batis, era, no me acuerdo cómo se llamaban, las caravanas artísticas, y por un lado venía Batis y por otro venía Lucha Moreno y cantaba ranchero, ¿no? Por decir alguien, no me acuerdo. Lo patrocinaba una cerveza, un refresco. Lo ¿no? patrocinaba una cerveza, pero además tenía un nombre, las caravanas tal Sí. del señor que era el promotor, pues, y traía gente muy reconocida. Te estoy hablando de una época en que no había palenques, por ejemplo, donde luego los cantantes de todo tipo hicieron mucho dinero. Este tipo no había mucho donde trabajar, entonces iban a las caravanas. Bueno, Muy cachirulesco. sí, eso ya no me tocó verlo a mí, desde luego, porque tampoco soy tan viejo. Pero bueno, en las caravanas se hizo famoso y viajó por todo el país Pedro Infante. Sí. Por ejemplo, ¿no? Los actores se hacían ahí. En las Se hacían, la popularidad se hacía en ese tipo de eventos, y no iba Pedro Infante solo, te digo, iba Pedro Infante, era el alma del show. Me contaba en otros tiempos Fernando Soler, por cierto, que siendo un niño se subía en la moto de Pedro Infante, porque él acababa el show, se subía en su moto y se iba al pueblo siguiente, porque a lo mejor en un día se echaban 3 pueblos, ¿no? A diferentes horas, ¿no? Y este salía y se iba solo, y ya luego en las caravanas venían los autobuses y demás con otros artistas. Un modo de Apasionante promoción. la época. En aquel tiempo Batis sí era muy famoso. O sea, los jóvenes, yo era más niño que joven, o sea, de vez hace muchos años. Pero tenía ya un jalón muy grande, claro, con los jóvenes rebeldes, ¿no? Los que Sí. decía, o sea, tu papá te decía, no, ¿cómo vas a ver a ese greñudo, por ejemplo, ¿no? O sea, Batis es greñudo, creo que desde que nació. Sí, igual. Y sí, igual. Y no pasan por él los años. Sí. Pero bueno, Y la mejor red social era la propaganda del poste, de ponerlo en los postes y en los Sí, pueblos. Sí, sí, esa sí, era sí, la sí. mejor manera de difundirlas. Y a la fecha Las siguen, caravanas. ahí están. Ahí están Pues te los decía, postes. creo que lo importante está lo de Santana, y ojalá pudiéramos verlos a los dos juntos como nunca sucedió. ¿Será posible? No lo sé porque los egos son complicados. Y en una de esas, ojalá, la verdad, no podemos dejar fuera a Alex Lora, que estará.
y que ojalá habría manera de poderlo verlo. Un Verlos a paisano. los tres o escucharlos a los tres un mismo día, jamás se ha dado. Y anda la maldita también ahí, ¿no? Ella anda la maldita, exacto. Entonces, pinta intenso ese lunes 23. Muy chava. hipioso y muy bueno el lunes, ¿no? Sí. Ya para el cierre. Y creo que la vivencia y la atmósfera va a ser apasionante. Yo creo que la atmósfera puede Y más en hacer Tajín. que sí hagan algo juntos. Sí, yo creo que se puede, no sé si lo está encuadrando, pero creo que en Camerino pueden hacerse, además que eran los reyes del palomazo, ¿no? Sí. Ellos, así que no le veo inconveniente como para que no lo hagan. Sí. Y creo que es el único momento, por la manera en que está Santana, pero bueno, es un tipo que se blinda y... Bueno, Sí, claro, hay que ver. claro. Y sin embargo, hizo recientemente un espectáculo el año pasado en Guadalajara donde invitó a muchísimos, a Lila Downs, y invitó a muchísimos que no tienen que ver tanto, con todo respeto, a cómo se originó él como músico. Creo que mucho más está justificado quienes verdaderamente surgieron a la par, que es el caso del Tri y de Batis, ¿no? Entonces, a ver, luego hay cosas ahí Además se puede profundas que uno cerrar no sabe. círculos, porque quieras o no, creo en el caso de Batis, de alguna manera, aunque se ha quedado muy callado y ha sido muy respetuoso, creo que también se podría curar Batis en ese sentido, de que el mero le dé un reconocimiento a él, ¿no? Sí, pero bueno, además, vamos a ver. Y yo no creo que a estas alturas de la vida Batis tenga ningún problema de celos, ni mucho menos Santana, quién sabe con Batis, ¿no? Pero Batis ha sido un hombre muy libre. Sí. Me quedé pensando también. Muy conforme de la vida que ha llevado musicalmente. ¿En dónde no trabajó Batis? Trabajó, te digo, en la Arena Puebla y lugares similares. También trabajó en los cafés Concert en su momento en México, que eran lugares muy pequeñitos, con muy poca gente. Decías, se entregaba lo mismo con 25 personas que con 25,000, ¿no? O sea, o más. Y le hizo de todo y siempre muy a su aire y muy libre, ¿no? Y muy sencillo. Y muy sencillo, sí. Muy sí, sencillo. sí. Y muy buen músico, además. Claro, de todo, ¿no? y muy conocedor. Sin duda. ¿Cómo Pero bueno, no? ¿Cómo íbamos no? a hablar del ¿cómo se llama? Del Vive, no, cierto. El Vive ya fue, doctor, el Vive ya fue. Del Tajín. Sí, Yo estoy sí, aquí sí. interrumpiendo, hablando de Bats y mis recuerdos. No, Estoy no, está interrumpiendo y además me alejo del micrófono. Eso Es lo bueno, que porque te estás entonces, diciendo desde hace rato. entonces ni me oyeron. Pues sí, pero como yo para allá no veo, es que antes de saber que aquí a muchos metros en este estudio muy grande tenemos a los controles, que luego yo no los veo. Veo atrás hay una ventana y ahí viene un colibrí. Hoy no lo he visto, pero viene casi todos los días. Ahí está, mira, eso. Muy bien. Lo hemos rescatado. Bueno, pues así entonces inicia el Festival Cumbre Tajín. Este jueves estaremos transmitiendo desde allá, Chava. Allá estaremos encontrándonos nuevamente para compartir historias. Sí, yo la verdad, te lo digo públicamente, admiro el esfuerzo que hagan, el hecho de trasladar todo lo que es el equipo y todo para hacer un esfuerzo de transmitirlo desde allá. Y sobre todo porque pues creo que son los únicos, ¿no? Entonces siempre hay que reconocer ese esfuerzo de Ya están que los se vayan trailers, para allá. los Tortons, ya está todo aquí afuera. Ya llevamos cargando todo, el equipo, sí. Nos conseguimos unos morenazos que nos ayuden. Además se pasa uno al aire un determinado tiempo cuando realmente son horas de trabajo atrás, ¿no? Claro, y de claro. meses atrás. Mira, hay algunas imágenes verdad, de lo sí. que hicimos el año pasado. Ayer, el año pasado fue Fobia, ¿no? Uno de los que estuvo presentes también. Sí. Que bueno, también lo aprendieron bastante bien, ¿eh? Sí, que estuvo a punto también de cancelarse porque el que vemos a la derecha, Huidobro, estuvo lesionado se lesionó en el traslado, Sí. la muñeca. Sí. Y estuvo en riesgo Fobia de no presentarse, pero bueno. Sí, finalmente salió. Mira, ahí andaba Laverito prendiendo la fiesta. Que se rumora se repetirá este año. Y esa, Muy bien. esa estrella sí repite este año. Esa estrella sí Anda por repite, allá, sí. Bueno, pues ya nos veremos por allá. Chava, un gusto platicar contigo. Buen viaje. Y ojalá podamos tener varias Y por allá sesiones nos de vemos. estas. Sí, claro, Doctor. claro, por supuesto que sí. ¿No? Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Chava. Igualmente, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Y pues seguiremos colaborando en diferentes momentos. Y bueno, pues ahí estaremos con la cobertura, ¿no? Sí, haremos lo correspondiente. Y en un ratito más, en Al Aire, a partir de las 3, vamos a regalar estos boletos que nos envió la organización de la Cumbre Tajín, que es un equipo que hay que reconocerle muchas cosas, porque lo han hecho bastante bien, en muchos sentidos. Han logrado la internacionalización del festival, que en muchos lugares del mundo pues ubiquen Tajín y México por lo que se está haciendo en términos de la música, pero también por todo lo que se hace en términos de la difusión de la cultura y todo lo que hay por allá. Gracias por enviarnos estos boletos, los vamos a poner a disposición. Sobre todo porque ya andan muy cotizados y el hecho de que por ahí hombre. todavía
puedan facilitar boletos, pues es Sí. de reconocer, ¿no? Cosa que les agradecemos. Y además, con la facilidad o lo que nos permiten hacer con los boletos que nos enviaron es que puedan ir a partir del jueves hasta el domingo sin problema. Todos los días pueden tener acceso con estos boletos. ¿No? Digamos que es el kit completo. Maravilloso, ¿no? Para que se la pasen bien por allá. Bueno, entonces los vamos a arreglar en un ratito más aquí en Al Aire para que se queden con nosotros. Chava, un gusto, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Salvador. ¿Qué, vamos a corte y venimos o qué hacemos? Sí, ¿hacemos pausa? Bueno, vámonos a pausa, regresamos. Todavía falta el segmento de historia. Vamos a enlazar hasta Jerusalén para platicar de los temas internacionales con Vila Calderón, que nos va a platicar de las elecciones que hay allá en la región y que bueno, pues son tema. Ayer enlazamos con ella, hoy vamos a hacerlo nuevamente a ver en qué va la historia, y también estaremos platicando del atentado, lo que ha sucedido en términos internacionales con este atentado terrorista en Túnez, que también daremos detalle una vez que regresemos. Y bueno, también hay información nacional, la caída del petróleo, que no es temporal y que también no es homogénea la transparencia en México. De esto y más platicaremos ahorita que regresemos. Es Al Aire Noticias, aquí en estamosalaire.com.
internacional. Al aire noticias. Bueno, estamos ya en el segmento internacional y como ayer platicamos, digamos que tuvimos el avance y el contexto de todo lo que está sucediendo con la elección, que bueno, pues como ustedes saben, se está desarrollando toda esta historia y como ayer dimos cuenta aquí en el segmento de noticias en Al Aire, bueno, pues hoy tenemos nuevamente el enlace y la colaboración que le agradecemos mucho, que le agradecemos profundamente a Vila Calderón, que está ya en línea con nosotros. Vila, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, público. Buenas tardes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continuará al frente del Ejecutivo tras las elecciones celebradas el martes pasado, a juzgar por los resultados del escrutinio facilitados por la Comisión Electoral Central israelí. Con el 99% de los votos escrutados, el Likud, con 30 escaños, aventaja en 6 al grupo sionista que lidera el laborista Yitzhak Herzog. Dada la fragmentación del Parlamento de 120 diputados para formar gobierno, se requiere el apoyo de al menos 61 de ellos, que suponen la mayoría absoluta. Sobre la eventual coalición del gobierno, el exministro israelí de Exteriores y número 6 en la lista de Likud, Silvan Shalom, explicó que lo más probable es que la coalición de este nuevo gobierno esté integrada por el Likud y las formaciones ultranacionalistas Habayit HaYehudi de Naftali Bennett e Israel Betenu del canciller saliente Avigdor Lieberman, que han obtenido 8 y 6 escaños respectivamente. Además, la coalición de Netanyahu incluirá a los partidos ultraortodoxos Shas con 7, Yahadut HaTorah con 7 y el centroderechista Kulanu de Moshe Kalon con 10 espacios. En total, Netanyahu disfrutaría de una holgada mayoría de 68 parlamentarios, todos ellos de la esfera política derechista y religiosa, mucho más homogénea que la que tuvo hasta ahora y por lo tanto en principio sería más estable. Anoche, en una comparecencia ante sus seguidores en Tel Aviv, Netanyahu defendió la necesidad de formar lo antes posible un gobierno fuerte y estable con todos sus socios naturales. Netanyahu dijo haber hablado con todos los líderes del Grupo Nacional, a los que instó a unirse a él y formar un gobierno sin más dilaciones. Cito: «Tenemos por delante grandes retos», dijo el primer ministro. «Estamos ante enormes desafíos diplomáticos, económicos y de seguridad». Así lo manifestó, prometiendo además resolver el problema de la vivienda y de la carestía de la vida en Israel. Los sondeos previos a las elecciones otorgaban a su partido escasos 20 o 21 diputados frente a los 24 o 25 que concedían al grupo sionista. En la oposición del Parlamento israelí se situará el grupo sionista con 24 escaños, la lista conjunta árabe con 14 y el partido de centro Yesh Atid con 11 escaños y Meretz con 4 bancas. Por su parte, Yasser Abed-Rabu, de la Autoridad Palestina, declaró que los electores israelíes escogieron el camino de la ocupación al dar una victoria de último momento al primer ministro Benjamin Netanyahu. La opción de los asentamientos y la ocupación se sobrepuso a la de las negociaciones de paz, afirmó el exministro. Miles de israelíes residentes en los asentamientos judíos en West Bank, que por lo general votan por el partido ultranacionalista religioso Habayit HaYehudi, que apoya a la anexión de los territorios y se opone a un Estado palestino, se inclinaron esta vez e inclinaron la balanza a favor del Likud de último momento. Por su parte, el jefe negociador palestino Saeb Erekat advirtió que la autoridad palestina acudirá a la Corte Penal Internacional para denunciar a Israel por crímenes de guerra tras conocerse la victoria de Netanyahu en los comicios. A su vez, el portavoz del gobierno palestino, Ghassan Hatib, explicó que entre los palestinos existe una sensación de decepción porque Netanyahu condujo el conflicto entre Israel y Palestina a una situación drástica y ha enterrado la solución de los dos estados. Para Al Aire Noticias, Vila Calderón, Jerusalén.
Oye, Vila, muchas gracias por tu información muy precisa y muy completa. ¿Podemos resumir que el gobierno de Netanyahu gana en fuerza, aunque sigue polarizada la situación interna en Israel, pero que para la paz en la región y para el conflicto con Palestina, más bien hay un retroceso, ¿no te parece? Definitivamente el escenario que estamos viendo ahora es una prolongación del conflicto, especialmente ahora que Netanyahu está endeudado con los colonos por este voto de último momento. De todas formas no iba a cambiar gran cosa, pero definitivamente por los siguientes años no va a haber ningún cambio, al contrario, con las declaraciones que ha hecho sobre el negar la posibilidad de la creación del Estado palestino, posiblemente se agrave la situación para la autoridad palestina. Y sí. Bueno, la Casa Blanca de hecho se ha mostrado preocupada por el tono divisivo que presentó Netanyahu en campaña y que ahora, por supuesto, tiene que dar resultados para estas personas que votaron por ellos, especialmente los colonos en los asentamientos. Sí, la única cosa que podríamos esperar es precisamente una intervención, pero una participación de la opinión internacional de los Estados Unidos, de la ONU, para tratar de suavizar el conflicto. Pero realmente a mí me preocupa lo que podemos esperar en esa región del mundo, que probablemente sea la región más explosiva que tenemos en este momento. No sé tú cómo lo ves. Efectivamente, lo que dice la Casa Blanca es que esto, lo que van a hacer es que si insiste Netanyahu en este tipo de discurso, posiblemente reconsideren algunos de sus acuerdos y políticas en relación a esta creación del Estado palestino y la negación en la que insiste Netanyahu. Y por supuesto, el Medio Oriente ahora es un lugar muy difícil, independientemente de que Israel se presenta ante el mundo como el único país democrático en el Medio Oriente. Lo que vemos ahora en este momento que la derecha y la extrema derecha se hacen del poder del país, lo que vemos es grandes fricciones hacia adelante. Muy bien, Vila, pues muchísimas gracias por tu reporte, por tu participación. Te mando un saludo con el afecto de siempre y seguiremos en contacto porque acabó la elección, se tomó una determinación, pero desde luego el conflicto está latente y me parece que una cosa es el discurso de campaña. Me parece que Netanyahu por un lado va a tener que cumplir sus compromisos con la gente que lo apoyó, pero por otro lado debe de andar buscando el resquicio que le permita no polarizar más el conflicto con los palestinos. No sé si estés de acuerdo conmigo, ya lo platicaremos más adelante. Por supuesto, estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Vila. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, es Vilja. Vilja. Ah, bueno, oye. Vilja Calderón. Gracias por este enlace. Oye, que además es un nombre judío, es una las personas que rodeaban a Raquel, me parece, si mal no recuerdo. Pero bueno, fíjate, Manuel, esto de la democracia, ahí tienes un buen ejemplo. Sí. Pues una mayoría que elige a un señor que es muy belicoso y que desde mi punto de vista es un peligro para el mundo, ¿no? Uh-huh. Y eso te demuestra que si bien la democracia es el menos malo de los sistemas, se decía por ahí, pues no resuelve los problemas por sí misma, ¿no? Las mayorías no siempre escogen al hombre adecuado. El mejor ejemplo, Manuel, es cuando por mayoría uh-huh. y ante la pregunta de ¿a quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús? Las mayorías escogieron a Barrabás, o sea, no siempre tienen razón. Sí, bueno, sí, claro, eso es muy ilustrativo. Muy ese ilustrativo, ejemplo. Sí. Oye, no. Las fuerzas de seguridad tunecinas lograron hoy asegurar el museo del Bardo de Túnez, que fue asaltado por hombres armados, provocando la muerte de un total de 22 personas, 17 de ellos turistas extranjeros, informaron fuentes oficiales. El primer ministro tunecino, Habib Essid, informó el fin del asalto armado en declaraciones a la prensa tras sostener una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad para examinar la crisis y determinar las acciones y después
continuar con lo que tocaba. ESID precisó que el ataque fue perpetrado poco después del mediodía por pistoleros armados con fusiles y vestidos con uniformes militares, quienes tras intentar tomar el Parlamento, que se encuentra cerca, se enfrentaron con elementos de seguridad. Después de un tiroteo, agregó, 3 de los atacantes huyeron y se refugiaron en el interior del museo, ubicado en la misma zona del Parlamento, tomando como rehenes a varios turistas que se encontraban al interior. El jefe de gobierno de Túnez aseguró que los asaltantes mataron a un total de 19 personas, 17 turistas extranjeros, un policía, un ciudadano tunecino, según el reporte de la cadena árabe Al Arabiya. Y ahí, entre esos rehenes liberados, afortunadamente liberados, había, Manuel, 8 mexicanos que están sanos y salvos, informa la Secretaría de Relaciones Exteriores, después de que 17 turistas extranjeros murieron en un intento de asalto al Parlamento de Túnez, como lo acabas de decir y acabas de dar la última noticia. Los 8, lo último que se sabe, los 8 ciudadanos mexicanos fueron liberados en el grupo de rehenes que fue rescatado en el Parlamento tunecino en un ataque terrorista de milicianos al Museo Bardo, que dejó, ya dije, 17 turistas muertos. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores refirió que en el atentado ocurrido al mediodía en la capital de Túnez fueron tomados como rehenes 300 turistas de diversas nacionalidades. Entre los rehenes, 8 mexicanos, que eran 4 hombres y 4 mujeres. Hasta este momento no he visto que se hayan publicado sus nombres, pero bueno, iban en un crucero. Parece que ya el crucero ha seguido su viaje, pues, y los mexicanos que ahí iban, y luego por ahí resulta que va algún poblado, no sabemos nunca. No se preocupe, ya están liberados y no les pasó nada a los paisanos, pues. Sí, todo salió bien, ¿no? Cuando menos en esta... en cuanto a los connacionales. Sí, a 17 no les salió bien, porque son bien, turistas claro, asesinados ahí, en esta zona también del mundo, donde siempre puede pasar. Ahorita me acordé, en un atentado terrorista, por ejemplo, en algún momento murieron la madre y la hermana de Jorge Ortiz de Pinedo, el actor. De esos atentados donde uno, ahora sí que va pasando en el lugar inadecuado y en el momento inoportuno y eres víctima, realmente ni la debes ni la temes, ¿no? La vida es así, pues. Sí. Bueno, pues ahí está lo acontecido en el ámbito internacional. Nacional. Al aire noticias. Bueno, pues decíamos al inicio de este espacio que la caída del peso, todo parece indicar que será un tema que llevará mucho más tiempo de lo que pues cualquiera pudo haber supuesto. La caída del precio del petróleo no es transitoria, dice Videgaray, el secretario de Hacienda. Dijo que el reto para las finanzas públicas no es en 2015, el reto importante ocurre en 2016 y en adelante. El secretario de Hacienda señaló que difícilmente habrá una recuperación en el corto plazo en cuanto al precio internacional del petróleo, una situación que seguirá golpeando los ingresos del gobierno. El funcionario reiteró que este escenario pone un mayor reto para las finanzas públicas de la segunda mayor economía de América Latina en el próximo año, pues las coberturas petroleras contratadas para este año protegen los ingresos. El reto en realidad no es 2015, dijo Videgaray en un discurso en una cumbre de negocios. Realmente el reto importante para las finanzas públicas ocurre en 2016 y en adelante. Y pues con las reformas recientes, México ha perdido de algún modo el control sobre su propio petróleo. Quiero decir que en algún momento, en este tiempo de crisis, teníamos petróleo y gasolina suficientes para abastecer nuestro mercado interno. Sí. Dependíamos menos del extranjero. Hoy dependemos casi absolutamente. Somos importadores netos de refinados, de gasolinas, de combustibles, y entonces estamos expuestos a los precios internacionales, por un lado. Por otro lado, nuestro petróleo, lo que vendemos, de un modo o de otro, está barato. Entonces, en pocas palabras, y por así decirlo, estamos vendiendo barato y comprando caro.
El gobierno mexicano anunció en enero un recorte al gasto público en un monto equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto ante el desplome de los precios del crudo, un entorno económico global difícil para este año. La recaudación al gasto podría representar el 0.8% del PIB, de acuerdo con estimaciones de Hacienda, ante la prolongación de un menor precio del combustible. Los ingresos petroleros de México representan casi una tercera parte de sus finanzas públicas totales. Esta no es una caída transitoria en el precio del petróleo, dijo Videgaray. Nuestra opinión es que es baja probabilidad que veamos una pronta recuperación del precio en la exportación en las próximas semanas, incluso en los próximos años, dijo. México es uno de los principales productores de crudo a nivel global y un importante proveedor del combustible a Estados Unidos, su principal socio comercial. Fíjate que no es así de sencillo, pero en pocas palabras, es muy difícil que el petróleo se recupere porque incluso como materia insustituible ha estado decreciendo su importancia. Ya tenemos energía nuclear. Ves que tenemos, por ejemplo, el conflicto en Irán, ¿no? Irán dice, yo tengo derecho a producir mi energía nuclear y no, pero es que te vas a armar, dice el Estado judío. En fin, pero la cosa es que tenemos energía nuclear en muchas partes. Cada vez más, digamos, pues, iba yo a decir limpia, no es la palabra porque siempre es muy peligrosa, pero la tecnología ha avanzado. Tenemos energía eólica, la energía del viento. Aquí hay un conflicto precisamente acerca de si ecológicamente lo que se está haciendo para producir energía con el viento afecta o no afecta. Tenemos la energía marítima, las olas del mar, el movimiento, de ahí mi idea del zapatófono, que decía yo el otro día, cuando tú te mueves generas energía y la puedes aprovechar. En el caso del zapatófono, pues sería para un instrumento de comunicación, pero bueno, la energía en el mar, el mismo movimiento del mar te puede generar energía. A lo que voy es, este tipo de nuevas energías, de este tipo de alternativas, también te hacen pensar que el petróleo, que por otro lado, por su naturaleza misma es finito, algún día se va a acabar, aunque falta mucho tiempo, y más que lo van a hacer largo el lapso, porque también es muy buen negocio para muchos, ya no es insustituible. Hay maneras de producir energía. Entonces, la producción de petróleo en el mundo, Estados Unidos es el principal consumidor, probablemente, no sé, China también, Rusia, en fin, los grandes países tienen reservas para mucho tiempo. O sea, ya no se angustian porque se les acabe su petróleo. Eso es lo que baja los precios, ¿no? Hay petróleo ya almacenado, por así decirlo. Uno de los modos en Estados Unidos es en las antiguas minas de sal. No hay que invertirle mucho para almacenar el petróleo. Haz de cuenta que se hacen yacimientos artificiales y ahí está, y es muy fácil obtenerlo rescatarlo cuando lo necesitas. No, el petróleo ya no va a ser, no va a alcanzar los precios que llegó a tener hace un par de años, me parece a mí, ¿no? Oye, y eso nos afecta. Un sismo de 6.2 grados sacudió Chile. Es la zona del Pacífico, desde California hasta la costa de Sudamérica, ¿con daños o sin daños? Las autoridades no han informado daños ni víctimas producto del movimiento y la Armada descartó la ocurrencia de algún maremoto. Bueno, es que después de aquel terremoto en Chile, la verdad es que pues ya cualquier... No, el famoso la vaca y les da frío. Tsunami, aquel, ¿Sí? ¿Te acuerdas? Antes ni sabíamos, ¿no? Por ahí alguna persona dijo que era muy peligroso el surimi, pero bueno, no teníamos idea, ¿no? De repente pasa una tragedia muy grande y entonces ya todo el mundo se preocupa. Antes había un terremoto y casi ni te decían si había peligro o no de maremoto, ¿no? No era algo que viniera acompañado, pues, que un movimiento telúrico viniera no lo teníamos en ese esquema. No venía, o sea, no se temía como hoy se teme un maremoto, ¿no? Un sacudimiento. Oye, aunque me ahí. contaban que el del 85 sí hubo maremotos. Sí, cómo no. Sí, que fueron poco reportados porque es que en casi todos los terremotos, el foco estuvo en el DF. Claro, en casi todos los terremotos de la costa del Pacífico, en nuestro continente, llega a haber maremotos. Lo que pasa es que difícilmente de un tamaño que afecten a una gran ciudad. Claro. Y de repente, pues, afectan lugares prácticamente deshabitados, ¿no? Sí. Entonces, o sea, lo que maremotos hay, afortunadamente víctimas humanas no las hay frecuentemente, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Nos vamos a la historia, doctor? Pues nos vamos, ya estamos pasando a la historia de este noticiero, pero sí, como no, vámonos a la historia. Pues es que siempre son bonitos tus
Mis recuerdos, dices tú, ¿no? Sí. O sea, como que esta manera que tienes de llevarnos de la mano por la historia es incluso hasta muy paternal, cosa que yo agradezco profundamente. Historia. Al aire noticias. En un día como hoy, ¿nos vamos muy lejos o quieres historia contemporánea? Yo quiero que me apantalles con desde qué año te acuerdas de cosas. No, de acordarme, me acuerdo desde muchas cosas antes de que yo naciera. Ha haber sido mi vida anterior. En 1541, el virrey Antonio de Mendoza funda en el valle de Guayangareo, en el reino purépecha de Michoacán, la villa de Valladolid, hoy Morelia. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la primaria? Y te habrá tocado Sí, también, cómo siempre no. decían. Y entonces se levantó en Valladolid, hoy Morelia. Sí. Bueno, pues, pero nada más lo aplicaban con Valladolid, no lo aplicaban con alguna otra. pues hay otros que ya, o sea, podrían decir en Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, pero no lo y eso aplican. nunca dicen, ¿no? Sí, Por no. ejemplo, ¿no? Pero bueno, esas cosas que pasan al habla popular. Sí. El caso es que se funda Morelia, hoy Morelia, Valladolid entonces, en 1541. Una cosa, dato curioso, en 1662 es inaugurado en Francia el primer sistema de transporte público, o sea, ya se pensaba en mover a la población y a los trabajadores. En 1858 nace el ingeniero alemán Rudolf Diesel, inventor del motor que utiliza el combustible que lleva su apellido, Así es. de ahí el diésel y el motor, que ya saben que la diferencia fundamental con el motor de gasolina es cómo se produce la ignición del combustible, cómo se enciende. El motor de gasolina tiene una bujía, el diésel es pura presión, lo que hace encender. No les digo más porque no lo sé, pero No, y haces básicamente, bien, ¿no? porque había quien pensaba que la diferencia es que uno llevaba diésel y otro gasolina. De los motores. Sí. Hay motores diésel y hay motores gasolina. La cosa es, funcionan de manera diferente. ¿Cómo mueves el cigüeñal? Mira, te voy a explicar. Ese es el detalle. Platícanos, doctor. No, lo que ¿Cómo pasa es mueves que- el cigüeñal? Bueno, mientras tú mueves el cigüeñal, yo sigo con la historia y atacan las fuerzas en 1859 del presidente conservador Miguel Miramón al gobierno de Juárez, que se había establecido en Veracruz. Recordemos que cuando Félix Zuluaga deja el poder porque ya no puede sostenerse, nombra presidente a Miguel Miramón a los 27 años, que era el joven Macabeo, le decían, el defensor de la iglesia y de los conservadores, el presidente más joven en la historia de México, ¿no? Que hay quien dice nunca fue presidente porque no le tocaba a Benito Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, el caso es que lo fue, y yo siempre digo que es una de las figuras maltratadas por la historia, porque Miramón actuó, desde luego con sus defectos y con sus errores, como creyó que debía en función de la patria. En 1869 nace Neville Chamberlain, quien intentó sin éxito evitar el conflicto de su país con Alemania. Fue primer ministro de Inglaterra y hizo un pacto con Hitler en 1938 y empezó a permitirle el gobierno inglés de Chamberlain a Hitler una serie de cosas: la anexión de Austria, le entregó los Sudetes, la parte alemana de Checoslovaquia, después hoy República Checa, Bohemia y Moravia. Y a la hora de la hora, pues Churchill se opuso siempre, y a la hora de la hora Churchill tuvo razón, porque Hitler no se conformó, sino que siguió pues agrediendo al mundo, con las consecuencias que todos sabemos después de la Segunda Guerra Mundial. En 1911 se proclama la revolucionaria Dolores Jiménez en reunión con simpatizantes de los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Distrito Federal, Puebla y Campeche, un plan bajo el lema "Abajo la dictadura, voto libre y no reelección". Hay pocas figuras o se les da poca importancia a las mujeres en la historia, pero hay algunas, como esta revolucionaria Dolores Jiménez, que también se levantó contra el gobierno de Porfirio Díaz. En 1917 se publica en México el primer número del periódico Excelsior. Su fundador y primer director fue Rafael Alducin. Sigue por ahí el Excelsior, cumple 98 años, con muchos cambios. Excelsior ha tenido épocas de gloria en su inicio.
la época de Scherer, que fueron 5 o 6 años maravillosos de Excelsior, Sí. la terrible de Regino Díaz Redondo, el sucesor de Scherer, el traidor y el golpista, y hoy pues no está en su mejor momento el Excelsior en manos de la organización de Olegario Vázquez Raña, pero bueno, el periódico ahí sigue, ¿no? Y es al fin y al cabo un periódico importante en México, 98 años de la publicación por primera vez del periódico Excelsior. En 1920 muere un escritor español que a mí me gusta mucho, son unas novelas larguísimas, llenas de desgracias, un adelantado para su época, Benito Pérez Galdós, tiene una abundante producción, todas sus novelas son muy largas, lo sitúan como el mejor novelista español, dicen algunos, después de Cervantes. Entre sus obras destacan Miau, Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta. En 1920 muere don Benito Pérez Galdós. En 1938, ya lo hemos dicho, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la expropiación de la industria petrolera que estaba en manos de empresas extranjeras, porque también hay que precisar que el petróleo era de México desde la Constitución, la promulgación de la Constitución en 1917. Lo que no era de México era la industria petrolera, estaban la compañía El Águila, la Huasteca Oil Company, en fin, compañías extranjeras, que es de hecho lo que el presidente Cárdenas, después de un conflicto laboral y desde un laudo favorable a los trabajadores que no aceptaron las compañías petroleras, decide nacionalizar la industria petrolera, que no el petróleo que era de México. Los reformistas contemporáneos, los que acaban de hacer la reforma energética, dicen que es lo mismo, que el petróleo sigue siendo de México. Ya en el momento en que sale a la superficie deja de serlo, ya es bajo ciertas condiciones del que sacó el petróleo del subsuelo, pero digo, no es así de fácil, al fin y al cabo, y la gran pregunta siempre será, bueno, ¿y por qué devolvimos lo que era nuestro, no? El pretexto, no, es que la tecnología y es que el financiamiento. Una compañía como Pemex pudo haber comprado la misma tecnología que cualquier compañía extranjera y pudo haber financiado su trabajo como cualquier compañía extranjera. No tenían por qué no prestarle a Pemex como compañía. Habría que reformar Pemex, habría que darle autonomía a la empresa, habría que hacerla una empresa con una administración similar a las compañías privadas, pero Pemex y la industria petrolera mexicana no necesitaba socios. Estamos viendo, justamente lo decías, Manuel, lo leías en la nota de Videgaray, las consecuencias de ya no tener petróleo, ya no tener el control absoluto de nuestro petróleo. Estamos dependiendo cada vez más de la economía en el mundo. Básicamente son las notas de hoy, la del petróleo. Otra vez, decíamos ayer, uno se indigna. Yo no estoy de acuerdo con una reforma innecesaria y la defenderé apasionadamente, las muy buenas decisiones del general Cárdenas, presidente de la República, nacionalista cuando hubo que serlo. Nacionalismo está en desuso, pero de cualquier manera lo que significó la expropiación de la industria petrolera para México, ahí está: seguro social, muchas ventajas laborales, muchos beneficios sociales que se financiaron con el petróleo. Así es. Bueno, pues vámonos, doctor. Vámonos, ya nos vamos. Ya se nos bueno, fue el no, programa. ya nos vamos y vienen tus 3 minutos de despedida. Oye, en principio, para avisarle al amable auditorio que se transmitirá este noticiero desde la Cumbre Tajín, donde van a andar casi todo el personal con de hecho todo menos la tú y excepción Sofía. de la estrella, ¿no? Entonces Tú, Sofía y Valero. el noticiero se va a transmitir desde luego, pero se va a transmitir desde Tajín. Intentaremos mandar unas palomas mensajeras o algún otro medio más moderno de comunicación, todavía no lo definimos bien. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a transmitir desde Cumbre Tajín. Vamos a hablar contigo en algún lugar de esta República Mexicana. Me parece magnífico. Para la gente que nos sigue en Puebla y en todo el mundo. Así es, global el tema. Lo haremos de manera diferente, pero ahí estaremos. Yo desde luego colaboraré con mi editorial, como todos los días. Este comentario se lo haremos llegar a ustedes. Ustedes estarán en Tajín. Vale la pena. Si quieren irse a dar una vuelta por ahí, pues nada más observen todo lo que estos muchachos le van a transmitir y a grabar. Desde allá, a la misma hora, 1 de la tarde, se transmitirá este espacio de noticias y comentarios diversos.
y le agradeceremos que nos acompañe mañana y el viernes, como le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Que tenga muy buena tarde, muchas gracias, adiós.